A lo largo de la historia de nuestro planeta, hemos sufrido impactos devastadores de meteoritos que cambiaron radicalmente el rumbo de la vida en la Tierra. Pero hay algo especial en el último gran impacto que ocurrió, un detalle inquietante del que casi nadie habla y que podría cambiar la forma en que entendemos nuestro pasado y nuestro futuro. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Quédate, porque lo que vas a descubrir en este video podría dejarte sin palabras. ¿Cuándo ocurrió realmente el último gran impacto? Cuando hablamos de impactos cósmicos sobre la Tierra, la mayoría pensamos inmediatamente en el famoso asteroide que hace aproximadamente 66 millones de años extinguió a los dinosaurios. Sin embargo, lo que casi nadie menciona, y que se ha mantenido oculto de manera inquietante durante décadas, es que nuestro planeta sufrió otro evento devastador mucho más reciente, hace aproximadamente 12.000 años, 800 años, conocido hoy por científicos independientes como el impacto del Dryas reciente. Este evento, ignorado durante mucho tiempo por la ciencia tradicional, ocurrió en un periodo especialmente delicado para nuestro planeta. La Tierra estaba saliendo lentamente de la última era glacial, un proceso que prometía condiciones cada vez más favorables para la vida humana y animal. De repente, sin previo aviso, algo colosal chocó contra nuestro mundo, desencadenando en cuestión de horas o días una cadena de eventos catastróficos globales que transformarían drásticamente el clima, los ecosistemas y, según recientes teorías, incluso el rumbo de la civilización humana. La evidencia arqueológica y geológica hallada recientemente en distintas partes del planeta es tan clara y contundente que resulta difícil entender por qué tardó tanto tiempo en salir a la luz. Alrededor del año 12.800 a.C., prácticamente de forma simultánea, grandes incendios forestales devastaron vastas áreas del planeta, desde Norteamérica hasta Asia y Europa. Las capas de sedimentos revelan claramente esta catástrofe a través de marcas oscuras que cubren enormes territorios, sugiriendo incendios masivos y repentinos causados por el calor extremo del impacto. Pero lo que hace aún más inquietante este suceso es que las consecuencias no se detuvieron ahí. Poco después del impacto, el clima mundial experimentó un enfriamiento abrupto e intenso, conocido como el Dryas reciente, que llevó al planeta de nuevo casi al borde de una era glacial. Esto ocurrió en tan poco tiempo, apenas décadas o incluso años, que muchas especies animales y vegetales no pudieron adaptarse, provocando extinciones masivas, especialmente entre los grandes mamíferos como mamuts, tigres dientes de sable y otros gigantes de la fauna prehistórica. La magnitud del evento fue tan devastadora que tuvo consecuencias dramáticas en los primeros grupos humanos. Existen indicios de que culturas primitivas ya establecidas, con conocimientos avanzados de caza y técnicas de supervivencia, simplemente desaparecieron o tuvieron que migrar masivamente hacia nuevas áreas, buscando refugio y alimentos. Esto pudo haber dado lugar a un retroceso cultural profundo, una pérdida de conocimiento y un trauma histórico colectivo que quizá esté registrado indirectamente en la mitología de diversas culturas antiguas, mediante relatos de diluvios, cataclismos o destrucción del mundo por fuego venido del cielo. ¿Y por qué este acontecimiento pasó desapercibido o fue ignorado durante tanto tiempo por la historia oficial? Durante décadas, científicos que intentaron investigar y publicar sobre este impacto fueron desacreditados o ridiculizados. Pero hoy, gracias a nuevas técnicas de datación, análisis geológicos avanzados y, sobre todo, la determinación de investigadores independientes, la verdad ha empezado finalmente. 2. La evidencia que nos han ocultado. Durante décadas, el impacto del Dryas reciente fue uno de los secretos mejor guardados dentro del ámbito científico. A pesar de las numerosas pruebas existentes, este evento devastador fue sistemáticamente minimizado, ignorado e incluso desacreditado por algunas instituciones académicas. Pero, ¿por qué algo tan trascendental podría haberse ocultado por tanto tiempo? ¿Y cuáles son exactamente esas evidencias que hasta hace poco nadie quería aceptar? Todo cambió recientemente, cuando
cuando diversos equipos internacionales de científicos independientes comenzaron a investigar a fondo capas geológicas de hace aproximadamente 12.800 años. Lo que descubrieron fue tan impresionante como inquietante. En lugares tan distantes entre sí como Norteamérica, Groenlandia, Sudamérica, Europa y Oriente Medio, las muestras tomadas mostraban anomalías imposibles de explicar por eventos naturales ordinarios. Una delgada capa negra llamada esterilla negra apareció repetidamente en las excavaciones, revelando claramente que una catástrofe global había golpeado nuestro planeta con una fuerza extrema e inimaginable. Dentro de estas capas oscuras, los científicos identificaron compuestos sorprendentes que solo pueden explicarse por un impacto cósmico violento. Entre ellos, destacan esferas microscópicas de vidrio fundido, producto de la fusión instantánea del suelo por temperaturas superiores a miles de grados centígrados, fragmentos metálicos ricos en platino, un elemento extremadamente raro en la Tierra, pero muy abundante en meteoritos y cometas, y diamantes nanométricos que únicamente se forman bajo condiciones de presión y temperatura absolutamente extremas. Además, algo igualmente perturbador comenzó a salir a la luz: fragmentos de materiales extraterrestres dispersos en áreas tan remotas como Siria, Norteamérica y Sudáfrica indicaban que el objeto cósmico responsable del desastre posiblemente explotó en el aire, dividiéndose en numerosos fragmentos que cayeron simultáneamente sobre distintos puntos del planeta. Esta teoría explicaría la devastación tan amplia y uniforme observada en todos los continentes en esa época, y podría ser la clave para entender por qué tantas especies desaparecieron casi de manera simultánea y abrupta. Pero aún más inquietante resulta descubrir por qué durante tanto tiempo estas evidencias no fueron tomadas en cuenta. Durante décadas, cada científico que intentó exponer esta teoría del impacto del Dryas reciente fue ridiculizado o bloqueado sistemáticamente en sus investigaciones. Algunas instituciones poderosas parecían resistirse ferozmente a aceptar la idea de una catástrofe tan reciente y global, pues reconocer este hecho significaría reescribir completamente nuestra historia humana reciente, admitiendo una vulnerabilidad mucho mayor del planeta y cuestionando profundamente nuestra comprensión de la evolución histórica y cultural del ser humano. La resistencia a aceptar esta teoría generó un intenso debate, y algunos investigadores afirman incluso que existe una especie de censura o presión académica destinada a mantener oculta esta incómoda realidad. La pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué? ¿Qué interés podría existir detrás de mantener oculta esta impactante verdad durante tanto tiempo? Actualmente, gracias al esfuerzo constante de científicos independientes que decidieron seguir investigando contra viento y marea, la evidencia del Dryas reciente está finalmente siendo reconocida lentamente por la comunidad científica general. 3. ¿Por qué no habías escuchado sobre esto antes? Quizá te estés preguntando en este punto, si realmente ocurrió un impacto tan devastador y reciente en la Tierra, ¿por qué no habías escuchado sobre él antes? ¿Por qué una catástrofe tan significativa fue prácticamente borrada de los libros de historia o relegada a pequeñas notas al pie en textos académicos? La respuesta, aunque incómoda, es tan sorprendente como reveladora. Durante años, el relato oficial sobre el desarrollo humano estuvo claramente definido. Nuestra historia avanzó de forma gradual y lineal, sin grandes interrupciones dramáticas en épocas recientes. Aceptar abiertamente un impacto cósmico tan destructivo hace apenas 12.800 años implicaba admitir que nuestra comprensión histórica del progreso humano estaba incompleta o, peor aún, equivocada. Las instituciones académicas tradicionales suelen resistirse fuertemente a cambios radicales en los paradigmas establecidos. La comunidad científica dominante durante décadas prefirió evitar hablar abiertamente de este impacto por miedo a enfrentar preguntas demasiado incómodas. ¿Existieron civilizaciones anteriores avanzadas que fueron borradas por esta catástrofe? ¿Qué tanto desconocemos realmente sobre nuestro propio pasado como humanidad? Estas preguntas ponen en jaque la reputación y la credibilidad de autoridades académicas que han defendido durante años teorías más conservadoras. Además, algunos científicos independientes han señalado que la
la resistencia inicial a aceptar la teoría del impacto del Dryas reciente estuvo relacionada también con motivos económicos y políticos. El admitir públicamente la vulnerabilidad real del planeta ante impactos cósmicos recientes obligaría a gobiernos e instituciones internacionales a replantearse seriamente sus prioridades, aumentando drásticamente la inversión en sistemas de defensa planetaria, monitoreo astronómico y prevención de catástrofes, una inversión que muchos consideraban innecesaria o demasiado costosa en épocas pasadas. De hecho, historiadores alternativos y arqueólogos independientes han expresado en repetidas ocasiones haber sufrido censura o descrédito profesional simplemente por proponer que una catástrofe reciente, como la del Dryas reciente, podría explicar anomalías históricas y arqueológicas hasta ahora incomprendidas. Y es precisamente aquí donde aparece otro elemento crucial: el miedo a reconocer públicamente la posibilidad real de que culturas humanas avanzadas pudiesen haberse extinguido abruptamente debido a este impacto cósmico. Podría existir una civilización avanzada que desapareció casi por completo, dejando atrás únicamente pequeños grupos de sobrevivientes, quienes posteriormente transmitieron oralmente el trauma de este evento catastrófico en forma de mitos y leyendas. De admitir esta posibilidad, tendríamos que considerar seriamente que muchas historias aparentemente mitológicas o religiosas sobre diluvios universales, inundaciones repentinas o fuego cayendo del cielo fueran en realidad recuerdos distorsionados, pero reales, de la humanidad sobreviviendo a esta catástrofe. 4. La civilización perdida. Lo más inquietante y fascinante de este gran impacto cósmico ocurrido hace aproximadamente 12.800 años no es solamente su devastación global, sino algo mucho más profundo y misterioso. Justo después de esta tragedia, comenzaron a surgir alrededor del planeta indicios de civilizaciones increíblemente avanzadas, aparentemente de la nada, construyendo monumentos impresionantes y mostrando conocimientos astronómicos, matemáticos y arquitectónicos inexplicables para aquella época. Uno de los ejemplos más claros y asombrosos es el famoso complejo arqueológico Göbekli Tepe, en Turquía, descubierto hace apenas unas décadas y que ha desconcertado por completo a arqueólogos e historiadores. Göbekli Tepe es una estructura monumental increíblemente compleja, levantada con gigantescos bloques de piedra, tallados con precisión asombrosa y decorados con figuras de animales y símbolos aún misteriosos. Lo más sorprendente de todo es que fue construida justo después del impacto del Dryas reciente, aproximadamente hace 12.000 años, en un periodo en el que supuestamente la humanidad aún vivía en pequeñas comunidades de cazadores-recolectores, incapaces, en teoría, de realizar una obra de ingeniería y arquitectura de esa magnitud. Este hecho nos lleva inevitablemente a una pregunta impactante: ¿existió acaso una civilización avanzada que sufrió la catástrofe del Dryas reciente y cuyos sobrevivientes intentaron desesperadamente preservar y transmitir su conocimiento al mundo futuro? ¿Podría Göbekli Tepe haber sido precisamente eso, un mensaje intencional, grabado en piedra, dejado para las futuras generaciones como advertencia o recuerdo de lo que realmente ocurrió en ese período oscuro y dramático? Pero no es solo Göbekli Tepe. Existen monumentos igualmente intrigantes en distintas regiones del planeta, construidos en épocas muy similares y que revelan conocimientos que simplemente no encajan con la línea histórica oficial. Por ejemplo, recientemente se han identificado estructuras complejas en Sudamérica, en sitios como Tiwanaku, en Bolivia, o Caral, en Perú, que también parecen haber surgido repentinamente después de ese evento catastrófico, mostrando un manejo avanzado de la astronomía y una sofisticada organización social, imposible de explicar si aceptamos únicamente la visión tradicional de la historia. Además, el impacto del Dryas reciente coincide con relatos mitológicos y tradiciones orales en culturas muy distantes que hablan de seres sabios o civilizaciones antiguas destruidas por catástrofes repentinas, dejando sobrevivientes encargados de preservar el conocimiento y transmitirlo a las generaciones futuras. Desde las historias egipcias del dios Tot, quien enseñó ciencias y escritura a la humanidad luego de un desastre, hasta los mitos sumerios y mesoamericanos
que relatan una civilización perdida, tragada por el agua o destruida por fuego que caía del cielo, estas leyendas podrían ser memorias reales, distorsionadas por el paso del tiempo, sobre un evento histórico de devastación global. Si esto es cierto, entonces quizás la humanidad sufrió en aquella época un retroceso dramático en su desarrollo, perdiendo gran parte de su conocimiento avanzado tras la catástrofe cósmica. 5. El mensaje oculto de las culturas antiguas. Cuando se habla del impacto del Dryas reciente y la posibilidad de una civilización perdida, muchos se preguntan, ¿cómo es que no hay registros escritos de una catástrofe tan masiva? La respuesta podría estar justo delante de nosotros, pero disfrazada de mitos, leyendas y relatos sagrados que las culturas antiguas conservaron durante generaciones. Y si lo que hoy llamamos mitología fuera, en realidad, la memoria distorsionada y simbólica de una humanidad que sobrevivió a una tragedia cósmica, lo cierto es que, si comenzamos a examinar atentamente los mitos de diversas civilizaciones, encontramos patrones asombrosamente similares. Civilizaciones que nunca tuvieron contacto entre sí, como los sumerios, los mayas, los griegos antiguos, los hindúes y muchas tribus indígenas, relatan historias de una gran catástrofe que cambió el mundo. Fuego cayendo del cielo, océanos desbordándose, tierras partidas en dos y cielos cubiertos de oscuridad. Estas historias, que durante siglos fueron consideradas pura fantasía o metáfora religiosa, podrían tener un origen histórico mucho más literal y real de lo que se pensaba. Uno de los ejemplos más impactantes es el relato del diluvio universal, presente en decenas de culturas diferentes, desde el relato bíblico de Noé hasta las leyendas de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, pasando por historias casi idénticas en la mitología hindú, con Manu, griega, con Deucalión y en pueblos indígenas de América del Norte y del Sur. Todos estos relatos describen un evento repentino en el que los dioses, o fuerzas superiores, destruyen la tierra con agua, después de una advertencia, salvando solo a unos pocos humanos elegidos. ¿Y si ese diluvio no fue un castigo divino, sino la consecuencia directa de un impacto cósmico, un cometa o asteroide que, al golpear los polos o grandes masas de hielo, liberó enormes volúmenes de agua en poco tiempo, alterando el clima y provocando un caos planetario? Este escenario, según muchos investigadores modernos, es científicamente posible y coincide perfectamente con los relatos míticos. Pero no solo se trata de diluvios. Otras culturas dejaron simbología mucho más precisa. Por ejemplo, los egipcios antiguos, los mayas y los hopis norteamericanos tenían calendarios astronómicos sofisticadísimos y advertencias sobre ciclos cósmicos que traían el fuego y la purificación desde el cielo. Incluso, en muchos petroglifos se representan figuras que parecen cometas, estrellas fugaces y explosiones en el cielo, acompañadas de escenas de caos, muerte y migraciones. Los textos védicos de la India hablan de armas celestiales capaces de incendiar el cielo y describen eventos que podrían interpretarse hoy como explosiones aéreas o impactos desde el espacio. Lo inquietante es que muchos de estos textos fueron escritos hace miles de años, cuando supuestamente los humanos apenas estaban saliendo de la prehistoria. También hay que considerar las construcciones megalíticas, muchas de las cuales parecen alinear sus estructuras con eventos astronómicos clave, como equinoccios, solsticios o la posición de ciertas constelaciones en fechas específicas. Y si estas alineaciones no solo tenían un propósito espiritual o agrícola, sino que eran, en realidad, advertencias codificadas, un sistema de memoria en piedra, construido por quienes vivieron y sobrevivieron al último gran desastre para dejar una advertencia eterna. Esto puede volver a ocurrir. Visto desde esta perspectiva, el mensaje oculto de las culturas antiguas ya no parece tan oculto. Está frente a nosotros, grabado en monumentos, transmitido en relatos orales y simbolizado en mitos que nos enseñaron desde niños, pero que tal vez nunca nos detuvimos a entender profundamente. SIS, las pruebas alrededor del mundo.
Si bien durante décadas se ignoró o desestimó la teoría del impacto del Dryas reciente, hoy los científicos independientes y arqueólogos visionarios han reunido un conjunto de pruebas tan sólidas, tan abrumadoras y tan extendidas geográficamente que resulta imposible seguir negando lo que realmente ocurrió. Las huellas de esta catástrofe global no están confinadas a un solo continente, están repartidas por todo el planeta, grabadas en la misma tierra que pisamos, como cicatrices de un trauma que la Tierra aún no ha terminado de contar. Comencemos por América del Norte, donde se han encontrado extensas capas de sedimentos ennegrecidos que contienen nanodiamantes, esferas metálicas y altos niveles de platino, todos ellos indicios claros de una explosión de alta energía provocada por un objeto cósmico. En lugares como Carolina del Sur, Dakota del Norte y Arizona, estas capas coinciden exactamente en la cronología con el inicio del Dryas reciente, un abrupto periodo de enfriamiento global que duró más de 1000 años. Esta evidencia sugiere que el impacto no solo causó destrucción inmediata, sino que también alteró la atmósfera de forma tan dramática que provocó una mini era glacial repentina. En Groenlandia, los núcleos de hielo extraídos han revelado un salto inexplicable en las concentraciones de partículas cósmicas y platino, justo en ese mismo periodo. Esto es significativo, porque estas muestras no han sido manipuladas por humanos y representan uno de los archivos climáticos más puros y confiables del planeta. Lo que muestran es claro: algo enorme, violento y fuera de toda escala golpeó la Tierra con fuerza devastadora. Sudamérica también presenta pruebas asombrosas. En la región del altiplano andino, cerca del lago Titicaca, investigadores han hallado patrones geológicos similares, fragmentos vitrificados, alteraciones térmicas en el suelo y cambios abruptos en la flora fósil que sugieren un evento de calentamiento extremo seguido de un colapso ecológico inmediato. A su vez, en Argentina y Brasil se han identificado fósiles de megafauna extinta que pereció súbitamente, animales que, al parecer, no desaparecieron por caza humana ni por evolución lenta, sino por un evento catastrófico. Europa, por su parte, también guarda rastros de este suceso. En Alemania, Escocia y los Países Bajos se han detectado capas de carbono altamente concentrado, restos de incendios forestales masivos y una disminución dramática en los restos arqueológicos humanos, como si las comunidades hubieran sido repentinamente borradas del mapa. 7. ¿Estamos preparados para otro impacto? El impacto del Dryas reciente no solo dejó cicatrices físicas en la Tierra, sino también una advertencia silente grabada en roca, en hielo, en leyendas y en los cambios abruptos que sufrió el clima global. Pero esa advertencia, durante mucho tiempo, no fue escuchada. Y hoy, con toda la evidencia que ahora tenemos, la pregunta que deberíamos hacernos no es si algo así volverá a pasar, sino cuándo. La realidad, aunque incómoda, es que vivimos en un sistema solar lleno de escombros cósmicos. Asteroides, cometas, fragmentos de antiguos cuerpos planetarios. Muchos de ellos cruzan nuestra órbita a velocidades estremecedoras. Algunos los vemos venir con años de anticipación. Otros solo los detectamos cuando ya han pasado, a veces a distancias más cercanas que la propia Luna. Y algunos ni siquiera los detectamos. La Tierra ha sido impactada antes y lo será otra vez. Es una verdad astronómica inevitable. Lo que ocurrió hace 12.800 años fue devastador, pero no fue el primero, ni será el último. La cuestión crítica es: ¿estamos realmente preparados para enfrentarlo? Aunque existen instituciones como la NASA, la ESA, Agencia Espacial Europea, y otros organismos que monitorean constantemente el cielo en busca de objetos potencialmente peligrosos, los llamados NEOs, Near Earth Objects, lo cierto es que aún no tenemos un sistema global eficaz de defensa planetaria. Nuestra capacidad actual para desviar o destruir un objeto de gran tamaño que venga en ruta de colisión es, en el mejor de los casos, experimental y limitada. En 2013, un pequeño meteorito de apenas 20 metros de ancho explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, liberando una energía equivalente a más de 30 bombas atómicas de Hiroshima. Más de 1000 personas resultaron heridas, edificios fueron dañados y la onda expansiva rompió ventanas a kilómetros de distancia. Y ese objeto no fue detectado antes del impacto. Era pequeño,
Sí, pero si ese mismo meteorito hubiera explotado sobre una ciudad más densa, el desastre habría sido mayúsculo. Y lo más escalofriante, era minúsculo comparado con el cometa que desencadenó el Dryas reciente. La mayoría de los telescopios que buscan amenazas están ubicados en el hemisferio norte y no monitorean constantemente el cielo. Hay zonas ciegas, momentos sin cobertura y objetos que llegan desde direcciones imposibles de rastrear con la tecnología actual, especialmente si vienen desde el Sol. Incluso ahora, hay cientos de miles de objetos de tamaño medio en el espacio que aún no hemos catalogado. Mientras tanto, los recursos que se destinan a la detección y prevención de impactos siguen siendo mínimos en comparación con otras áreas. Las misiones de defensa planetaria son costosas, requieren cooperación internacional y lamentablemente muchos gobiernos no las priorizan por una simple razón: no hay una amenaza inmediata, hasta que la hay. Pero el Dryas reciente ya nos enseñó que una sola noche puede bastar para cambiarlo todo. ¿Cómo enfrentaría nuestra civilización moderna un evento similar hoy? ¿Podrían sobrevivir nuestras ciudades, nuestras cadenas de suministro, nuestros sistemas eléctricos, nuestra conexión global? 8. Lo que los gobiernos saben y no dicen. A medida que las evidencias del impacto del Dryas reciente salen a la luz y los científicos comienzan a hablar con mayor libertad sobre los riesgos reales de un nuevo evento cósmico, surge una pregunta inevitable. ¿Qué tanto saben realmente los gobiernos y las agencias espaciales sobre esta amenaza? ¿Y por qué no lo dicen abiertamente? La verdad es que, detrás del silencio oficial, hay mucho más de lo que nos han contado. Documentos desclasificados en años recientes, entrevistas con exfuncionarios de agencias aeroespaciales y declaraciones de astrónomos de alto nivel han comenzado a pintar un panorama preocupante. Los gobiernos del mundo han estado observando el cielo cuidadosamente desde hace décadas, y lo que han visto los ha mantenido en alerta. Por ejemplo, el proyecto NEOWISE, liderado por la NASA, ha catalogado más de 29,000 objetos cercanos a la Tierra. Sin embargo, en sus propios reportes admiten que aún quedan miles, posiblemente cientos de miles, de objetos por identificar, muchos de los cuales podrían representar una amenaza real. De hecho, en 2021, un asteroide del tamaño de un autobús pasó a solo 3,000 kilómetros de la Tierra. Fue detectado solo horas antes de su aproximación, y eso no es un caso aislado. Lo que los gobiernos no suelen decir abiertamente es que no tienen los recursos suficientes ni los sistemas de defensa necesarios para evitar un impacto si se detecta con poco tiempo. Hoy por hoy, si un asteroide de tamaño medio, digamos de 200 metros, se dirigiera hacia una ciudad densamente poblada, no hay ningún mecanismo efectivo global que pudiera detenerlo o desviarlo. Y aquí viene lo más delicado. Algunos expertos han sugerido que, ante una amenaza inminente y sin solución técnica posible, los gobiernos podrían optar por mantener esa información en secreto, para evitar pánico global, colapso financiero, disturbios masivos y caos político. ¿Te suena a película de ciencia ficción? Tal vez. Pero la historia está llena de ejemplos donde la información crítica fue retenida por el bien de la población. Y en este caso, lo que está en juego no es una crisis económica o una guerra, es la supervivencia de millones o billones de vidas. Varios exfuncionarios de agencias espaciales han declarado, bajo reserva de su identidad, que existen protocolos de contingencia clasificados que se activan si se detecta un objeto peligroso en ruta de colisión. Estos protocolos no solo implican el monitoreo del objeto, sino también la coordinación con fuerzas armadas, inteligencia y organismos civiles para manejar la información cuidadosamente. ¿Y el público? Muchas veces se le informa solo lo necesario, y solo si el objeto representa una amenaza directa e inminente. Incluso la famosa defensa planetaria de la NASA, que ha probado recientemente la misión DART, desviando con éxito un pequeño asteroide, es apenas un paso inicial. No se trata de crear pánico, se trata de crear conciencia, porque si los gobiernos tienen razones para monitorear el cielo día y noche, si invierten millones en telescopios, radares y sondas espaciales, es porque algo saben, porque las amenazas están ahí, porque el universo no deja de moverse. 9. El impacto en nuestra comprensión de la historia.
Aceptar que un cataclismo cósmico como el del Dryas reciente ocurrió hace solo 12.800 años no solo cambia la cronología de los eventos naturales, porque este evento no fue simplemente un accidente geológico ni una nota al pie en los registros climáticos. Fue una bisagra entre dos eras, el fin de un mundo y el inicio de otro. Hasta hace muy poco, la historia oficial sostenía que la civilización humana comenzó hace unos 5 o 6.000 años, cuando aparecieron los primeros asentamientos organizados, como Sumeria, Egipto o el Valle del Indo. Antes de eso, supuestamente, los humanos eran simples cazadores-recolectores con poca o ninguna estructura social avanzada. Pero ahora, con la evidencia del Dryas reciente en mano, esa narrativa se vuelve, como mínimo, incompleta y posiblemente equivocada. Porque si un impacto cósmico de proporciones globales ocurrió justo al final de la última edad de hielo y produjo una devastación planetaria, extinciones masivas, entonces todo lo que había antes de ese evento quedó literalmente borrado del mapa. No solo físicamente, sino también cultural y mentalmente. La humanidad pudo haber alcanzado un nivel de sofisticación tecnológica o espiritual mucho mayor del que imaginamos, y perderlo todo en una sola generación. Lo que hoy consideramos los inicios de la civilización podrían, en realidad, ser solo los escombros reconstruidos de un pasado más antiguo. Una civilización que ya había descubierto el cielo, que había aprendido a trabajar con piedra, con metales, con geometría sagrada, y que fue silenciada por un impacto que arrasó con todo. Y eso explicaría tantas anomalías que los arqueólogos encuentran en todo el mundo, pero que la historia convencional no puede justificar. Monumentos megalíticos que parecen demasiado avanzados para su época, conocimientos astronómicos codificados en templos milenarios, y culturas separadas por miles de kilómetros que comparten símbolos, estructuras y mitos casi idénticos. ¿Coincidencia? ¿O legado de una misma raíz, de una humanidad anterior que fue testigo del apocalipsis y trató de contarnos lo ocurrido a través de mitología, arquitectura y arte? Además, este nuevo paradigma también humaniza profundamente nuestra historia, porque detrás de cada civilización olvidada, de cada artefacto enterrado, de cada templo cubierto por la selva o el desierto, hubo personas reales, familias, sabios, niños, visionarios, y todos fueron víctimas de un evento que ni siquiera comprendieron del todo. 10. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora que conoces la verdad, o al menos una parte de ella, la pregunta que inevitablemente surge es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Qué hacemos con esta advertencia escrita en fuego, piedra y silencio, dejada por el cielo y enterrada por el tiempo? Lo primero es comprender algo fundamental. La amenaza no es solo astronómica, también es humana. El verdadero peligro no está únicamente en los cometas que cruzan nuestro camino sin previo aviso, ni en los asteroides que acechan en la oscuridad del sistema solar. El verdadero peligro también está en nuestra indiferencia, en la negación colectiva, en la falsa seguridad de una civilización que ha avanzado tecnológicamente pero que sigue mirando al cielo con arrogancia o desinterés, porque la historia ya nos lo dijo. El último gran impacto no fue ciencia ficción, fue real, y casi nadie lo recuerda. Una humanidad entera vivió la experiencia, la sintió, la sufrió, la sobrevivió, y luego con el paso de las generaciones, la olvidó. Y esa es la lección más peligrosa de todas: olvidar. Por eso, lo primero que debemos hacer es recordar, volver a conectar con nuestra historia no como una línea recta, sino como un ciclo vulnerable. Comprender que la Tierra no es una roca inmune girando en el vacío, es un hogar frágil, expuesto, sin escudos naturales frente al universo. Somos pasajeros en un planeta que viaja por un espacio lleno de escombros, y cualquier noche, sin aviso, la historia puede repetirse. El siguiente paso es exigir acción. No podemos seguir esperando que los gobiernos actúen solo después de un desastre. No podemos permitir que el presupuesto para detectar amenazas espaciales siga siendo una migaja en comparación con los gastos militares o financieros. Necesitamos invertir en tecnología real de defensa planetaria, no para protegernos de enemigos visibles, sino del enemigo más antiguo, el azar cósmico. Necesitamos construir más telescopios, colocar satélites dedicados exclusivamente al rastreo de objetos cercanos a la Tierra y desarrollar sistemas capaces de desviar un asteroide con años de anticipación. Esto no es paranoia, es previsión, es ciencia, es sobrevivencia.
Pero también, más allá de lo técnico, debemos prepararnos como conciencia colectiva. Debemos educar, hablar de esto, incluirlo en la conversación pública, no como una amenaza apocalíptica, sino como una oportunidad de madurez como especie. Así como antes se reían de quienes advertían sobre terremotos, tsunamis o pandemias, muchos hoy desestiman los impactos cósmicos como un tema lejano, improbable, de películas, hasta que ocurre, hasta que miramos hacia el cielo y ya es demasiado tarde. Y entonces viene la parte más profunda de este ¿qué debemos hacer ahora? Debemos replantearnos nuestra relación con el tiempo, con la vida y con nuestro legado. Si mañana se repitiera un evento como el del Dryas reciente, si solo un fragmento de asteroide impactara el océano o una ciudad, ¿estaríamos listos emocional, cultural y espiritualmente para resistir el caos? ¿Hemos construido una sociedad capaz de unirse, de sobrevivir, de reconstruirse con dignidad y sabiduría? ¿O seríamos, una vez más, una civilización que lo pierde todo y comienza de nuevo desde el polvo? Tal vez la respuesta no sea sencilla. Tal vez lo único que podamos hacer, ahora mismo, es elegir no ignorar lo que el pasado trató de decirnos, porque en los restos del Dryas reciente, en los mitos de los pueblos antiguos, en las piedras de Göbekli Tepe, en los sedimentos del hielo de Groenlandia y en los cráteres ocultos bajo el mar, late un mensaje claro, profundo y urgente. Esto ya pasó y puede volver a pasar. La pregunta no es si ocurrirá. La pregunta es, ¿esta vez estaremos preparados? Si este video resonó contigo, si te hizo pensar, si sientes que estas verdades deben conocerse, no lo guardes solo para ti, compártelo, habla de ello, investiga más, pregunta, porque entre más seamos los que comprendemos el pasado, más posibilidades tenemos de proteger el futuro. Y recuerda, no hay nada más peligroso que olvidar lo que la Tierra ya vivió. Suscríbete para seguir explorando juntos los secretos que la historia oficial nunca se atrevió a contarte. Nos vemos en el próximo video. Si el cielo lo permite, y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.